Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Hidalgo, ya saben, criminólogo, investigador para la paz, creador del libro Criminología para la Paz y una persona que trata de buscar una solución integral para el problema de la delincuencia y la violencia que lastimosamente vive nuestra región continental, Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos, ¿por qué no? Hoy quiero hablar del tema Venezuela y relacionarlo con las ideologías. Eh, las ideologías sin tratar de atentar contra ninguna de ellas, debiendo ser claro que ser muy respetuosas con todo tipo de ideologías, eh, salvo aquellas que buscan un extremismo y un irrespeto total hacia las demás personas que no piensan igual que ellas. En general, los pensamientos, los comportamientos, las actuaciones tienen un principio ideológico o filosófico que rigen la vida de las personas, de las comunidades y de los gobiernos bajo una política. La política siempre antes que la ley. La política es la que influye en los cambios drásticos, digamos, de los estados. La política permea los medios de control social informales, llega a las escuelas, a los colegios, a las universidades, a la familia. En fin, el pensamiento filosófico, por eso es la madre de todas las ciencias, es la que de una u otra manera influye drásticamente en la forma en que se conduce un individuo y se gobierna. Se conduce una sociedad y se gobierna. En el caso de Venezuela, podríamos decir que es el país que concentra todo lo malo que ocurre en el mundo. Lo repito, y sin tapujos, sabiendo que este comentario me puede ocasionar a mí y a este podcast un ataque mediático. Lo que ocurre en Venezuela es la concentración de toda la maldad que ocurre en la región, porque la ley de la calle, la ley de la violencia y la ley del delincuente traspasó el borde de la calle para convertirse en política nacional. Lo que ocurre en Venezuela, como acertadamente alguien lo dijo, no es capitalismo versus sobre comunismo o socialismo, no es una idea fascista frente a otra idea libertadora, no es una idea revolucionaria frente a la presión, no es nada de eso ideológico, simplemente es el enfrentamiento entre la tiranía, la dictadura y la democracia. Lo repito, es el enfrentamiento entre la tiranía y la dictadura y la democracia. Señor, ¿cómo podemos pensar que en Venezuela hay democracia cuando un individuo como Diosdado Cabello sale a insultar presidentes, a insultar personas? El gobierno manda colectivos, entre comillas, en motos armados a golpear y a maltratar a su propio pueblo, es decir, hermanos venezolanos golpeando hermanos venezolanos, donde las Fuerzas Armadas, la policía están al servicio de la represión, de la tortura, y donde evidentemente una incuestionable duda sobre la legitimidad de la elección presidencial, donde jamás visto en ningún país tan grande y tan pequeño al mismo tiempo, donde se proclaman resultados en cuestión de horitas y prácticamente se declara a alguien como presidente en cuestión de horas. Entonces, la pregunta es aquí, no estamos hablando, pero, pero toda esta brutalidad que ya lleva años en Venezuela, toda esta brutalidad, represión, persecución,
Empieza con algo, con regalos, con dádivas. Yo te doy esto, yo te doy salud, yo te doy esto, yo te doy lo de acá, porque así se compra la ingenuidad. Nada en la vida es gratis, señores. Nada en la vida es gratis. Abro mega obras, mega estructuras, comienzo a regalar bonos, comienzo a quitarle los ricos para los pobres. ¿Sí? Todo eso que al pueblo venezolano lo encantó como culebra hindú, ahora está pagando las consecuencias, porque se busca al inicio hacer aparentar democracia, ¿no? Y obviamente para eso hay que comprar conciencias y efectividad para después, cuando ya no hay recursos, cuando ya no se pueden hacer estas cosas, entrar a la etapa de la tiranía. Señores, en Venezuela, Venezuela es más allá de la comunidad internacional, de la opinión política, etcétera. En Venezuela se concentran líderes narcotraficantes que usan el suelo venezolano como centro de operaciones para enviar drogas, traficar armas, explotar los recursos naturales, es decir, financiar la delincuencia transnacional y nacional. Todo esto con beneplácito del propio ejército y de los propios órganos institucionales. Pero, ¿con qué lo disfrazan? Con una guerra ideológica. Y ahí es donde yo quiero entrar. Es decir, antes de pasar al otro, lo que quiero decirles es, no es un tema de simple política, es un tema de seguridad regional y mundial. Repito, es un tema de seguridad regional y mundial. Es un país que hace poco le quería declarar la guerra a su vecino. Es un problema mundial. Son individuos que tienen tanto poder, están acostumbrados a que no les pase nada, que ya no les importa insultar presidentes, insultar naciones, insultar pueblos, etc. Y además de eso, un refugio de políticos cuestionados en países como el mío, Ecuador, que financian organizaciones cuestionadas como Podemos en España, que bajo la palabra paz, socialismo, ¿no? Dicen tener un común enemigo que es pues, Estados Unidos, el capitalismo, el mundo occidental, como que si ellos no son parte del mundo occidental. Lo que pasa en Venezuela es que hay 8 millones de venezolanos repartidos en el mundo, viviendo en las calles, no pudiendo ejercer una profesión, niños que tienen que cruzar países, mujeres que son violadas en el camino. Es decir, es doloroso, señores. Es doloroso y si nosotros no alzamos la voz de forma pacífica, hay algo que se llama la lucha no violenta, ¿no? Que Gandhi inspiró, que logró resultados fantásticos en la India. Y yo creo que ese es el camino que tiene que seguir el pueblo venezolano. No me uno, no tampoco soy fan de María Corina Machado, ni de Milei, ni de ningún otro extremista. Nadie que sea extremista ideológico, para mí, tiene una buena reputación. Los extremismos ideológicos nos han llevado a guerras santas, nos han llevado a guerras mundiales, nos han llevado a guerras eh, eh, donde han muerto millones de gente. El extremismo ideológico acabó con la vida de 50 millones de personas en Rusia. El extremismo ideológico acabó con casi 70, 80 millones de personas en China, y no quiero seguir hablando. El extremismo ideológico acabó con miles de personas en Filipinas, bajo la supuesta
amenaza del tráfico. El extremismo ideológico es malo. ¿No? Es malo, venga donde venga, el extremismo capitalista y, ha tenido varios eventos que quebraron la economía mundial y que fueron propulsores de guerras importantes. El extremismo ideológico tiene enfrentado a los palestinos con los israelitas, y ese extremismo puede ser político, social, económico, religioso, étnico. Es decir, ya basta. ¿Por qué? Porque hemos hablado de tipos de violencia y esta violencia que es híbrida, porque está conectada entre el mundo cultural, el mundo simbólico y el mundo, digamos, del discurso, es la que cataliza, permite que actos de violencia de bando y bando ocurran. Es decir, es decir, Venezuela es el claro ejemplo del extremismo ideológico. El insultar gente, el maltratar gente bajo pena de que son pues personas que pertenecen y que quieren, digamos, destruir el imperio. Es decir, ya basta estas ridiculeces, ya basta. Son ridiculeces. El mundo tiene que prosperar y mientras acá en Latinoamérica nosotros andamos discutiendo qué es primero, lo rojo o lo verde o lo rojo y esto, el mundo va desarrollándose tecnológicamente con la inteligencia artificial, con, con, con la robótica, eh, con el sueño de colonizar el espacio. Y, y mientras todo esto ocurre, nosotros seguimos peleando quién es de izquierda, quién es de derecha. La tecnología, el avance tecnológico, la pobreza que eso va a traer, el no estar preparado, el que nuestro pueblo no se pueda educar porque tiene miedo que lo maten en la calle. Es decir, ¿qué va a pasar de aquí a 30 años? ¿Qué va a pasar cuando la mitad de la población sea reemplazada por la tecnología, que también es un tipo de extremismo ideológico? Lo podemos ver en Venezuela, lo podemos ver en Gaza, el extremismo ideológico. Lo podemos ver en la guerra de Ucrania, pero en Venezuela diría que se concentra todo. Señores, si queremos paz, y esto es gracioso, ¿no? Porque incluso el extremismo ideológico ha llevado a que las pandillas que roban, asaltan, maltratan, violan, que los grupos criminales organizados, nacionales, transnacionales, tengan también un manifiesto entre ellos, un manifiesto ideológico. Es decir, que los grupos terroristas tienen un manifiesto ideológico. La ideología es el problema. Escúchenme, la ideología es el problema, porque a los niños en las pandillas les enseñan desde muy pequeño que esta es la ideología, que no pertenecen ya al Estado, que no pertenecen a la sociedad, sino a la banda, Latinquín, Mara, Chonero, lo que sea, en cada país. Los terroristas pues buscan en aspectos religiosos una justificación para cometer barbaridades. La guerra en Gaza y Palestina también, extremos, por un lado de Israel, por otro extremo, por otro lado del grupo Hamas. Esos. Y siempre los extremistas ideológicos están sentados, tranquilos, gozan de lujos, mientras la gente muere asesinada en la calle. Ahora mismo, este extremismo ideológico de la riqueza que se ve al pobre como un enemigo, el extremismo ideológico del comunismo que hace que los sindicatos tengan más derechos sobre los otros ciudadanos que no pertenecen a un sindicato, no trabajan en una institución pública. Este extremismo ideológico que ha convertido, por ejemplo, en el país de Ecuador,
en un lugar donde no se va a poder invertir, donde no se va a dar inversión extranjera, por la simple y sencilla razón de que no queremos adecuarnos a lo que el que quiere invertir comúnmente hace, que hace que los grupos irregulares estén dueños de nuestros recursos más vastos, de nuestros recursos que nos pueden sacar de la pobreza: petróleo, agua, oro, plata y otros metales preciosos. Este extremismo ideológico que hace que nuestras fuerzas armadas, que nuestros policías no actúen con conciencia, ¿no? El extremismo ideológico lo podemos ver reflejado en Venezuela. Señores, y lo digo aquí claramente, violencia cultural, violencia simbólica, violencia directa, es una violencia híbrida, ¿no? Y vemos ya ataques completos donde al final del día ganan notoriedad los malos de bando y bando, los malos de bando y bando. La lucha no violenta es el camino, decía Gandhi. La paz es el único camino, no hay otro camino que la paz. Pero no queremos escuchar de paz porque el extremismo ideológico también nos dice: hay que matar, hay que apresar, hay que hacer esto, hay que ser violento. No nos preparamos para la paz, solamente nos estamos preparando para tener paz por medio de la guerra. Un concepto que ya tiene más de 2000 años, que fue creado por los romanos antes del nacimiento de Cristo. Lo único que puedo expresar al final de este podcast, que ha sido más largo que el otro, es que rechazo completamente el extremismo ideológico, ese extremismo ideológico que está destruyendo nuestras estructuras culturales, en donde se asesinan niños ya incluso nacidos, donde se permite la esclavitud en África, donde se les mete hormonas a niños, que se les invita a desafiar a sus padres, donde básicamente nos quieren imponer una forma de comer. Es decir, no podemos explotar nuestra minería, ¿no? Ni nuestro petróleo, pese a que estamos muertos de hambre en nuestros países. Extremismo ideológico, que lo único que sirve para hacer política, porque no sirve para buscar la paz, el bien común, la mancomunidad. Simplemente destruirnos por destruirnos, y es un extremismo ideológico entre comillas, porque yo lo que hago es encontrar que el patrón es querer justificar la violencia hacia otro. Esperemos que algún día cambiemos. Espero. Yo escribí un libro con tanto esfuerzo para cambiar estas cosas, con propuestas específicas para cambiar estas cosas. No permitamos que el extremismo ideológico nos acabe, nos dañe. Identifiquemos que la única filosofía que tiene que tener un pueblo es paz y justicia y democracia. Todo otro extremismo ideológico que respete, extremismo ideológico que a veces es una ideología real, pero que es violenta. Y un extremismo, y a veces trata de esconder tiranías, abusos de poder, abusos a las personas, trata de justificar el insulto, el maltrato, el bullying, ¿no? Basados en una ideología, polarizando a la gente. ¿Quién es capitalista? ¿Quién no es capitalista? ¿Quién es democrático? ¿Quién es antidemocrático? Una ideología que está acabando con nuestra vida. Una ideología que, al final de cuentas, no nos lleva a ninguna parte. Pero hay algo que es importante explicar. Ojo, yo sí respeto al que tiene, de una u otra manera, una convicción ideológica. Siempre y cuando transmita esa convicción ideológica sin violencia. Pero también desafío a aquellos que
para justificar la violencia, el asesinato, la libertad, los apresamientos. Dicen ser revolucionarios, dicen ser ideología, pero realmente lo que están haciendo es confundirlos en ese sentido para atacarnos, para apresar, para golpear, para violar, para tomarse territorios a nombre de la libertad, para esclavizar a la gente, para hacer trata de personas. Esto tiene que acabar. Eso no es ideología. Eso es criminalidad usando al Estado para cometer delitos que afectan gravemente los derechos humanos de las personas. Hoy hay un grito a la paz. Hoy hay un grito a la esperanza. Dejemos, identifiquemos, fabricamos de esto no es ideología. Al menos no en Venezuela. Es delincuencia, autoritarismo, es dictadura. Y ninguna guerra. Ninguna guerra donde se matan a las personas involucradas. Porque al final en vida la filosofía se crea para tratar de construir espacios donde la vida y la libertad sean posibles. Esto es lo que le quería decir. Lastimosamente, Venezuela es como un perfume concentrado del mal. Es la esencia del mal, disfrazada de ideología. Espero, por el bien de los venezolanos, que en los países que los acojamos al buen, lo recibamos con amor. Porque encima de que tienen que huir de sus propias patrias, encima de que tienen que apagar de los tiranos, encima de que las familias se rompen, los acojamos, porque son víctimas, víctimas. Y hay que darle voz a esa víctima, y eso es lo que está haciendo. Darle voz a la víctima, solidarizarse, ser empático, amarlos, porque quien debió cuidarlos ha castigado sin culpa alguna. Les invito, si les parece, que estoy diciendo, tratando de, y créanme que he tratado de eliminar el sesgo de todo esto, compartan. La violencia disfrazada de ideología es la más maligna, la que más ha polarizado y la que va a terminar llevando a guerras y conflictos donde miles de personas. Un abrazo a todos. Les invito a revisar mi página Criminología News y a comprar mi libro Criminología para la Paz, que está disponible en versión ebook y pasta blanda en Amazon. Un fuerte abrazo. También está en el Ecuador, en la editorial Andina. Pueden buscar en la página web y hacer sus pedidos. Un abrazo a todos y que viva la paz.